conectándote a esta transmisión, quiero primero decirte que valoro el tiempo que dedicas para ello y que justamente por eso, en los minutos que vienen, haré todo lo mejor que pueda para que este sea un tiempo muy bien invertido. Empecemos ubicándonos en el tiempo. Son exactamente 162 días desde el 15 de marzo. Ese domingo en el que muchos recibimos la noticia, una noticia que cambiaría nuestra forma de vida los días siguientes, por lo menos por un buen tiempo. Y no fue en ese momento, sino días después en los que fuimos percatándonos de lo compleja que sería la situación. Estar atravesando por una pandemia. Darme cuenta de esto a mí me llevó a hacerme varias preguntas. Por ejemplo, una de ellas fue esta. De todas las cualidades y habilidades que puede tener el ser humano, ¿cuáles serán determinantes para sobrevivir como sociedad a una situación como esta? Y sobre eso exactamente hablaremos en los siguientes minutos. Hagámonos la pregunta nuevamente juntos. ¿Cuáles serán las habilidades o cualidades que serán determinantes para sobrevivir a una situación tan compleja? ¿Será la fuerza? Es decir, ¿sobrevivirán los más fuertes? ¿Será la capacidad económica de un grupo? ¿O acaso será el poseer un rol importante e influyente en la sociedad? ¿O el ser inteligentes y poseedores de grandes conocimientos? Ahora que ya pasaron 5 meses en los que convivimos con el COVID-19, muchos seguramente coincidirán conmigo que no se trata de la fuerza ni la economía necesariamente, que más bien como sociedad necesitamos otras habilidades o recursos. Hoy deseo que profundicemos en 2 de las habilidades más importantes que puede tener una sociedad, un sistema social, para afrontar y sobrevivir como humanidad a una crisis. Me refiero a la adaptabilidad y la empatía. Antes de continuar descifrando cómo esto es aplicable en nuestra vida, aclararemos algunos conceptos. Seguro me has escuchado hablar hasta aquí algunos conceptos o términos y los vamos a ir conociendo con un poco más de detalle ahora. Cuando me refiero a sistema social, me refiero a un sistema vivo. Existen varios sistemas, así por ejemplo, una persona como tú, como yo, somos un sistema vivo, una pareja lo es, una familia también, una institución, una empresa, un grupo cultural, una iglesia, etc. Hay muchos sistemas y la sociedad en general que engloba varios sistemas. Ahora que te menciono algunos, seguro te habrás percatado que perteneces por lo menos a un sistema. Y esto te ubica y me ubica en un lugar privilegiado. ¿Te preguntas por qué? Porque tenemos así y podemos ejercer nuestra capacidad de influencia y nuestra capacidad de trascendencia. Esto es fabuloso, porque para estar vivos necesitamos interacciones. Y al estar vivos, interactuamos. Es algo circular. Entonces, eso significa que tú tienes mayor poder del que creías. ¿Esto te sorprende? Bueno, quiero que conserves este descubrimiento y este asombro para la segunda parte de este encuentro. Recordarlo será realmente útil. Ya vimos el primer concepto, que es sistema vivo, y con él el sistema social. Veamos ahora el segundo concepto, adaptabilidad. Si escuchaste de Daniel Goleman y la inteligencia emocional, recordarás que la adaptabilidad es más que manejarse en el cambio y la incertidumbre. La adaptabilidad está también relacionada con los valores. Y te preguntas, ¿cuál es la relación aquí? Bueno, sucede que mantener firmes nuestros valores en momentos de cambio nos ayuda a adaptarnos al entorno, a veces tan cambiante como ahora, pero manteniendo la esencia de lo que somos. Es decir, mantener tu identidad importa mucho, porque de lo que se trata es de acomodarnos a las exigencias del entorno, pero sin dejar de ser, sin perdernos. Podemos crear una mejor versión de nosotros mismos, claro que sí,
y esto requiere seguir siendo en nuestra esencia, conservando quienes somos particularmente. Es hora de ver nuestro tercer concepto, y para ello me gustaría citar a Bruce Perry. Él es un psiquiatra infantil e investigador en el campo de la salud mental y las neurociencias, y él nos comenta sobre la empatía lo siguiente: es la capacidad de ponerme en los zapatos del otro, de ver el mundo o intentar ver el mundo como lo ve el otro. Esta cualidad lleva al entendimiento entre las personas, entre una persona y otra. Es una cualidad, dice él, esencial para aspectos como la compasión, el altruismo, el compartir. Elementos que llevan a una sociedad a ser exitosa. Y para todos aquellos que estamos muy interesados en el trabajo a favor de las familias, son elementos que ayudan a una familia a ser saludable y ser exitosa. Esta cualidad se gesta en los primeros años de vida de toda persona, a través de un proceso neuronal. De ahí la importancia de nuestras primeras experiencias en nuestros primeros años de vida. Esas experiencias vividas con nuestros cuidadores, con esas figuras adultas que nos cuidaron, protegieron o nos dieron cierto trato. Hasta aquí revisamos brevemente 3 conceptos que nos servirán hoy. Ahora vamos a verlo de una manera distinta, para comprender mejor. El sistema vivo y el sistema social esta vez estarán representadas por una pastilla de tejido. Recordemos que está representada así por su capacidad de interacción, de transmitir información, vida y de trascender. El sistema social es ese entretejido de relaciones. Así, al tener vida e interactuar con otros desde tu forma de ser, tu forma de compartir conocimientos, ideas, afectos, estás ejerciendo tu capacidad de ser un sistema social vivo. Tu naturaleza, parte importante de un sistema social mucho más complejo y grande. La adaptabilidad estará representada esta vez por unas plastilinas. Recordemos por la capacidad de acomodarse y ser flexibles a los cambios y exigencias del entorno, pero a su vez de conservar su naturaleza, su esencia, de valores, por ejemplo. Así, si tú eres una persona que antes trabajabas en una oficina y ahora lo haces desde casa, pero cumples tus funciones con el mismo compromiso, la responsabilidad, aun cuando no tienes una tarjeta en la que registrar tu hora de ingreso, tu hora de salida, y tampoco tienes al jefe que te supervisa presencialmente. Pero aun cuando eso ha cambiado, tú conservas tu compromiso y responsabilidad con el trabajo. Entonces, estás ejerciendo tu capacidad de adaptabilidad. Te has acomodado a circunstancias distintas, pero conservando tus valores. Representada esta vez por esta imagen de un cerebro. Recordemos por el desarrollo neuronal en los primeros años de vida. Aquí veamos lo siguiente. Si tú eres una mamá que al observar el rostro de tu pequeño o la expresión verbal de su cansancio ante las tareas de la escuela, y en lugar de levantar la voz insistiendo que termine la tarea antes de jugar, si en lugar de eso decides proponerle más bien un descanso, al comprender que para él también debe ser difícil estar todo el día en casa, realizando tareas, que puede ser agotador y sin poder jugar con sus amiguitos, y comprendes esto porque también te comprendes a ti a veces agotada, extrañando a la vez el contacto con tus amigas. Entonces déjame decirte que si haces esto te relacionas desde la empatía. Puede ser que te identifiques con estos ejemplos cuando hablamos de sistema social, cuando hablamos de adaptabilidad, cuando hablamos de empatía. Y eso sería realmente una buena noticia. Pero la realidad no es así en la vida de muchas personas, de muchas familias y grupos sociales. Nos hace falta ejercer nuestra capacidad de influencia, de adaptarnos y de ser empáticos, lo que nos pone en peligro como seres humanos. Y es por eso que me animo a confiar mucho en la capacidad innata que tenemos como seres vivos, en esa capacidad de interactuar y de influenciar. ¿Recuerdas que al inicio hablamos de conservar un descubrimiento con asombro?
¿sí? Me estoy refiriendo a el poder de influencia. Este poder de influencia nos permite tener esperanza, porque desde esta capacidad de influencia podrás favorecer que otras cualidades se puedan dar en mayor porcentaje en nuestro ambiente social. Si eres padre o madre de familia, es importante que sepas que nadie como tú puede ejercer tanta influencia en la vida de tus hijos para que puedan desarrollar empatía y adaptarse a los cambios conservando sus valores. ¿Te preguntas cómo? Puedo darte algunos ejemplos. Cuando ves llorar a tu pequeño por algo que ocurrió, puedes tener una actitud aceptadora, validando su emoción con alguna expresión como entiendo que estés triste, a veces cuando estamos tristes lloramos y lo consuelas. O cuando tu pequeño se frustra al no lograr alguna tarea o lección en la escuela y como adulto tratas de proponerle alguna otra forma de hacerlo, comprendiendo que se puede enojar y mostrar fastidiado. Puedes buscar alguna propuesta distinta como un juego o una canción para aprender lo mismo, ¿no? Un aprendizaje, una lección de la escuela. Si tú eres docente, es importante que sepas que tus estudiantes tienen una confianza especial en aquello que tú les transmites y además en la relación que les ofreces. Y es desde ella que puedes favorecer a potencializar habilidades de empatía y adaptabilidad. Hay varias oportunidades para hacerlo. Por ejemplo, cuando un estudiante no cumplió una tarea, en lugar de apresurarte a dar una consecuencia negativa como una nota desaprobatoria o informar a los papás de la falta de tu estudiante, podrías más bien detenerte un momento y preguntarle cuál fue la razón, ya que comprendes que seguro habrá alguna razón que no favorece su mejor desempeño o rendimiento. Te mostrarás entonces atento a escuchar y a entender, porque comprendes que los niños no buscan malas calificaciones, sino más bien que necesitan a veces mayor apoyo del entorno, de nosotros los adultos, para lograr sus objetivos. También, por ejemplo, cuando observas que un alumno tiene una experiencia vergonzosa y entonces te apresuras a buscar tal vez un lugar seguro para guiarlo y validar su emoción, explicándole que hay ocasiones en las que podemos sentirnos avergonzados y tal vez te animes a contarle alguna experiencia parecida que viviste. Es cuando estás atento al mundo emocional de tus estudiantes para acompañarlos y no para cambiarlos. Es ahí cuando tus estudiantes estarán en mejores condiciones emocionalmente para aprender lecciones, porque les estarás ofreciendo no solo un ambiente seguro y tranquilo, sino también una relación con un adulto en la que pueden apoyarse. Y también desde este rol puedes favorecer el desarrollo de estas habilidades tan preciadas. Por ejemplo, cuando tú recuerdas los nombres de los miembros de tu grupo, ¿no? Los integrantes de tu grupo, y en algunas ocasiones te detienes a preguntarles cómo se sienten, mostrándote atento a saber y a escucharlos. O cuando notas que tienen dificultades para realizar una actividad y puedes sugerir algunas alternativas o ayudarles a encontrar nuevas formas, porque comprendes que hay muchas maneras, incluso muy distintas a las tuyas, para lograr objetivos, que las muchas formas también son bienvenidas, mientras conserven los valores del grupo, los valores o los principios del grupo. Eres capaz entonces de alentar que los demás logren metas, aún de una manera muy distinta a la tuya. Puedes decirme hasta aquí que no te identificas con ninguno de los roles, pero seguramente en el trabajo tú te relacionas con personas. Tal vez tienes un grupo al que lideras o formas parte de un grupo. Y es desde este lugar que puedes también lograr mucho. Por ejemplo, cuando reconoces el esfuerzo de tu compañero y te muestras agradecido por lo que hizo. Cuando le haces saber que notas su esfuerzo, porque consideras que cuando alguien se esfuerza, puede tal vez ser alentador saber que otros lo notan. O cuando estás dispuesto a llegar a algún acuerdo con otra parte en la intención de lograr una propuesta conjunta, algo que pudiera beneficiar a ambas partes.
Ahora que puede ser que tu situación sea excepcional y no te ubiques en ninguno de los roles anteriores, en ninguno de los escenarios anteriores, pero puedes hacer mucho desde tu crecimiento personal, desde este liderazgo personal. Puedes dedicarte entonces a desarrollar estas habilidades de diferente manera. Por ejemplo, cuando observas el error en una persona, podrías detenerte a pensar que la realidad de esa persona es distinta y que tal vez no posee las habilidades o los recursos suficientes para hacer algo mejor. O cuando te percatas que has cometido un error y te muestras compasivo contigo mismo porque no tuviste la intención de fallar. Más bien vas a la búsqueda de una manera de reparar o de solucionar, ya sea con ayuda de otros o no, para encontrar una mejor forma de hacerlo en una próxima ocasión. En estos minutos que hablamos sobre este tipo de habilidades, seguro te habrás dado cuenta de la capacidad de influencia que posees, de transmitir información, de poder compartir habilidades, de ayudar a que otros también puedan desarrollar habilidades. También está claro que mientras más logremos invertir en generaciones de los niños y adolescentes, mayor fruto tendremos en la etapa adulta de ellos, y eso significa en una generación futura. Yo espero vivir los cambios de ese tiempo, y sé que tú también, seguro, también anhelas ver esos cambios. Por ello, creo que podemos hacer mucho desde el lugar en el que nos encontramos, desde el lugar, desde el rol en el que te encuentras. Creo que hay mucho que se puede hacer. Ahora, mientras tú me escuchas, puede ser que te preguntes por qué tengo una mirada tan esperanzadora. Te contaré por qué. Hay varios estudios ahora, ya actualmente, que hablan de una capacidad maravillosa que poseemos. Y voy a explicarles de la siguiente manera, porque creo que muchos podrían identificarse con alguna experiencia similar. En una ocasión, yo cargaba en mis brazos a uno de mis sobrinos, más o menos tenía 1 año. Lo podía sostener en mis brazos, él estaba pues muy relajado, tomando su biberón, el contenido de su biberón, y mientras yo lo veía, observaba sus ojitos, observaba su rostro. Yo podía sentir mucho cariño hacia él y sonreía porque era un momento bastante agradable para mí. Mientras lo contemplaba, no pasó mucho tiempo para que tanto su mirada como la mía se conectara. Y sucediera que en este momento de conexión, tanto él como yo compartiéramos ciertas sensaciones seguramente agradables, de afecto, de cariño. Y luego de este tiempo de conexión, él tuvo un gesto muy curioso. Lo que él hizo fue, además de estar degustando su contenido de biberón plácidamente, él extendió sus bracitos para ofrecerme su biberón, ¿no? Él estaba también pensando de alguna manera en mí. Y esto, que es una imagen de contacto visual y de empatía, esto es posible gracias a unas neuronas que poseemos, que se llaman las neuronas espejo o speculare o Cubelli. Esta misma neurona nos permite este contacto mágico con mi sobrino, pero también es responsable de hacer que bostecemos cuando alguien lo hace, de conmovernos cuando vemos una película, o poder hacer alguna expresión como un ouch cuando alguien sufre una caída o tiene un golpe, y también es la responsable de que aprendamos algo nuevo. Este es uno de los descubrimientos más valiosos o más importantes de las neurociencias en los últimos años, y nos confirma que todos tenemos la capacidad innata de desarrollar empatía. Mientras más tierna sea la etapa en la que se nos estimule a través de un trato compasivo, empático y de contacto afectivo seguro, mayor será el impacto en la personalidad como seres humanos, en nuestra personalidad adulta. Ahora, al ser adultos, también podemos confiar que las interacciones cada vez más saludables y constantes pueden favorecer e incrementar esta capacidad. En la etapa adulta sí habrá algunas limitaciones para desarrollar
este tipo de habilidades, pero no podemos conocer el límite de cuánto podemos o no desarrollar esta habilidad si no nos damos la oportunidad, y también si no se las brindamos a las demás personas. Otro descubrimiento realmente sorprendente es la plasticidad neuronal. Y esta la podemos observar cuando, por ejemplo, aprendiste a manejar un auto, pero automática, y luego intentas manejar un auto con caja mecánica. Te tomará tiempo seguro, pero lograrás hacerlo. Cuando sueles peinarte con la mano derecha, pero tal vez luego de una lesión en el brazo, mientras está enyesado, te va a tocar aprender a peinarte, cepillarte los dientes con la mano izquierda. Cuando aprendes un nuevo idioma o cuando te adaptas a las características de tu nuevo equipo de celular o te familiarizas con algún programa nuevo en la computadora, todos estos cambios puedes adaptarte o sobrevivir a estos pequeños cambios porque posees plasticidad neuronal. La plasticidad neuronal es esta capacidad de nuestras neuronas de asumir el papel de otras neuronas que podrían estar lesionadas o de maximizar la función de las que están preservadas. Esto, si lo decimos de otra manera, es la capacidad de nuestras neuronas de ser solidarias y cooperativas. Muchos llaman a la plasticidad neuronal como un mecanismo adaptativo en nuestro cerebro. Te percataste seguro, mientras vamos hablando sobre este tema, que tanto la empatía como la adaptabilidad requieren dos condiciones. La primera es un sistema neuronal que todos los seres humanos poseemos felizmente. Y la segunda es la oportunidad de relacionarnos, aun cuando fuera virtualmente ahora, pero nos relacionamos y hay esa posibilidad. Estamos todos programados para conectarnos con las demás personas. Lo hacemos a través de nuestras emociones y a través de la comunicación. Una comunicación verbal, una comunicación no verbal también. Ahora que nuestras relaciones no pueden ser presenciales y están siendo de forma virtual, nuestras habilidades de comunicación verbal y no verbal tendrán que ser afianzadas. Será importante lo que transmitimos, lo que queremos transmitir, pero también cómo lo hacemos. Porque cuando nos comunicamos la mirada importa el tono de voz, importan los silencios, importan las pausas, es como aprender un ritmo coordinado para bailar en la comunicación. Y estas son habilidades que especialmente ahora vamos a tener que fortalecer. Porque por ahora es nuestra principal forma de comunicación y de conectarnos con los demás. Tendremos que desarrollar habilidades haciendo énfasis en esta área de una comunicación también no verbal. Y para eso tal vez hay algunos elementos que puedan ayudarnos. Por ejemplo, está el escuchar. El escuchar para comprender, pero no tanto para responder. Es escuchar de una manera curiosa, intentando ver o percibir cómo la otra persona también tiene una forma distinta de ver y mirar el mundo. Entonces aquí será importante que te detengas a observar cómo escuchas. ¿Estás como muy atento para interrumpir? ¿Te apresuras a dar consejos? ¿O piensas mentalmente qué responderle y esperas que rápidamente o a qué hora va a terminar de hablar para responderle y convencerle de tu idea? ¿O por las opiniones distintas que puedas tener? La escucha empática va en otra dirección. La escucha empática va más desde el lado curioso, intentando imaginar cómo vive emocionalmente la otra persona, su mundo, sus circunstancias. Es saber escuchar en silencio también y con algún tipo de conexión que seguramente va a requerir nuestros gestos, nuestro cuerpo, ¿no? Otro elemento importante es centrarte en lo valioso, es decir, por un momento poder centrarte en aquello que es admirable, aquello que es elogiable y que es importante reconocerlo en el otro, hacérselo saber. Otro de los elementos también importantes será utilizar apoyos faciales o corporales de escucha. Observa cómo tu cuerpo puede también comunicar algo, ¿no? Algún tipo de acercamiento corporal. Es una manera de hacer ver al otro que estamos interesados y presentes. Una sonrisa simpática al iniciar o terminar una conversación también será formas de conectarnos con las personas. Al hablar,
Al hablar, lo que nos va a tocar es considerar algunas frases que puedan favorecer una conexión con el otro, como te entiendo, comprendo, o si inicias, deseas hablar algo de la otra persona con lo cual no estás de acuerdo, podrías explicarle aquello con lo que estás en desacuerdo y no tanto utilizar frases como deberías, tendrías, esto es correcto o incorrecto, porque no va a favorecer a un vínculo abierto y de disposición a la escucha. Si te gustaría pedir algo a una persona, algo diferente que tal vez no lo está logrando hacer, podrías utilizar justamente eso, palabras o afirmaciones de pedido, me gustaría o yo quisiera. Este último elemento también es importante, o este penúltimo elemento es importante, que tiene que ver con los calificativos. Recordar que los calificativos no ayudan. A calificativos como eres impaciente o eres renegón o renegona seguro nos alejarán de los demás. En lugar de eso se puede explicar justamente eso, ¿no? Que no me agrada. Decir me incomoda estar en un ambiente donde no hay mucho orden es diferente a decir eres desordenado, ¿no? Se nota la diferencia de cómo lo decimos. Y por último está el reconocerte y verte diferente. El querer tener la razón desconecta emocionalmente de las personas. Somos diferentes y eso es bueno. Mientras escuchas a la otra persona, intenta observar esa diferencia, reconocer que somos diferentes y que seguro en esa diferencia podrás aprender algo del otro y si el otro está en el momento disponible, también aprender algo desde tu mirada, desde tu particularidad. El conectarnos con las otras, con nuestra capacidad de adaptabilidad, requerirá también considerar algunos elementos. Hasta aquí hemos visto que el escuchar, el hablar, el apoyo en los gestos, los movimientos, el tono de voz, respetar los silencios, todo esto colaborará para un trato y una comunicación más empática. Lo que vamos a ver ahora es qué elementos podrían ayudar para seguir afianzando nuestras habilidades de adaptabilidad, ¿no? De esta capacidad tan necesaria en estos tiempos. La sugerencia es poder observar 3 aspectos. Primero, mirar hacia el reto, que no es lo mismo mirar hacia la crisis necesariamente, sino mirar el reto, qué es lo que se me exige en este tiempo. Ciertamente hay una crisis, ¿qué es lo que se me va a exigir? Tratar de tener la mayor cantidad de información sobre este gran reto que estoy enfrentando. ¿Qué es lo que me exigen estas circunstancias, el momento? ¿Qué es lo que estaría pidiendo de mí este reto? Es importante aceptar que el día a día de la vida siempre va a invitarnos a enfrentar retos, a exigirnos o a estirarnos en alguna habilidad más que en otra. Eso es lo primero, observar y tener presente cuál es el reto, la mirada hacia el reto. Lo segundo es mirar hacia adentro, es identificar nuestros recursos personales, cuáles son las habilidades que yo poseo, los recursos, los conocimientos que yo poseo para hacer frente a esta ocasión y cuáles tal vez me toca fortalecer o cuáles no tengo. Eso es importante, tener una mirada hacia adentro y reconocer con cuáles habilidades cuento. Lo tercero es mirar hacia afuera, es detenernos y ver si los recursos que necesitamos y no poseemos los encontramos en el afuera, en las personas, en las relaciones. Seguramente habrá personas capacitadas, con mayor experiencia, mayor conocimiento en algo, en las que podríamos apoyarnos. Sí es importante estar seguros que existen personas afuera, fuera de nosotros, que podrían estar muy disponibles para ayudarnos y seguramente también habrá personas a quienes podremos ayudar en ese camino de enfrentar retos. Si miramos la naturaleza, vamos a observar esta gran capacidad de cooperación que tiene entre las especies y que permite que puedan estar vivas. Tal vez eso nos ayude a comprender que las relaciones saludables también están llenas de este nutriente recíproco. Y lo cuarto que tiene que ver con revisar. Revisar si necesitas hacer este proceso nuevamente. Observar el reto, mirar hacia adentro y mirar hacia afuera. ¿No?
cuantas veces esto sea necesario para seguir afianzando nuestras habilidades y adaptarnos cada vez de una manera más óptima, más funcional a estos retos que la vida nos presenta. La crisis actual nos permitió ver o darnos cuenta que necesitamos como grupo humano cuidar de nosotros y cuidar de los otros, y estar dispuestos a distribuir los recursos que poseamos por el bien de todos. Es decir, las decisiones tendrían que ser evaluadas así, pensando en el bien común de todos, o solo podrás cuidar de los demás de la misma manera en que eres capaz de cuidarte a ti mismo. Y es que la calidad del cuidado que podemos ofrecernos y ofrecer a los demás está relacionado con la manera en que fuimos cuidados o lo que aprendimos cuando fuimos pequeños sobre el cuidado. De esta manera, ahora que somos adultos, si tenemos la oportunidad de participar en el cuidado de algún niño o adolescente, será importante recordar que hacerlo con compasión, con respeto y con amor estará sembrando una semilla que luego dará un fruto realmente valioso en la etapa adulta de ese pequeño, de ese adolescente, y que desde el rol que tenemos podemos también favorecer que las generaciones en un futuro puedan tener mayores posibilidades de cuidarse y de cuidar de otros. También estamos viviendo una época en la que, además de necesitar cuidarnos unos a otros, necesitamos asumir esto que llamamos las pérdidas, ¿no? Porque muchos perdieron salud, muchos perdieron algún integrante de la familia, perdieron el trabajo, perdieron una empresa, un proyecto, y también perdimos el contacto personal, el contacto físico con los demás. Toda pérdida nos va a llevar a una línea de partida para volver a empezar, y es ahí, en esa línea de partida, en la que va a demandar de nosotros tanto creatividad, flexibilidad, cooperar unos con otros. Es un tiempo en el que se nos va a demandar una serie de habilidades diferentes para cada uno probablemente, y sobre esto justamente uno de los reyes más sabios de la historia escribió algo relacionado a esto de los tiempos distintos y de las exigencias distintas para cada uno. Él decía que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora, todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hablaba de los distintos tiempos, como el tiempo para plantar y otro tiempo para arrancar lo plantado, un tiempo para destruir y otro tiempo para edificar, un tiempo para llorar, un tiempo para reír, un tiempo para abrazar, otro tiempo para abstenerse de abrazar, un tiempo para hablar y un tiempo para callar. Y es que cada persona puede estar viviendo de diferente manera esta misma circunstancia, en un tiempo distinto y seguramente desde una necesidad diferente. Desde el tiempo que cada uno viva, seguramente va a necesitar desarrollar alguna habilidad distinta. En este camino en el que todos nos encontramos con nuestras diferencias y particularidades, vamos a descubrir que también poseemos ciertas limitaciones y que está bien saber sobre esas limitaciones y que está bien también reconocer esas limitaciones. Claro que también encontraremos muchas oportunidades de crecimiento a nivel personal, a nivel social, a nivel familiar. Cuando nos encontremos en esta circunstancia, será importante recordar la naturaleza maravillosa que poseemos. A nivel neuronal, tenemos nuestras neuronas espejo que nos ayudarán a conectar con los otros desde la empatía. Tenemos también nuestra plasticidad neuronal que nos permitirá descubrirnos a veces creativos y poder trascender. Por último, yo quisiera centrarme en el sistema de mayor significado para todo ser humano, como es la familia. Y es que la calidad de nuestras relaciones cercanas, especialmente la familia, ¿no? Generalmente es la familia, influye de manera significativa en nuestra salud, no solo psicológica, sino también podríamos decir física. Si nosotros hemos gozado de relaciones saludables, seguras, estables durante nuestros primeros años de vida o a lo largo de nuestra vida, tenemos menos probabilidades de enfermarnos, enfermedades en general me refiero, y
De igual manera, si hemos gozado de vínculos saludables, también tendremos mayores probabilidades de afrontar situaciones de gran estrés. Y sobre esto, sobre las familias y sobre el impacto que tiene sobre nosotros y sobre la sociedad en general, el sociólogo David Olson, que ha estudiado a las familias durante muchos años y también ha creado o desarrollado un modelo que se llama el modelo circunplejo, que no es el que estudiaremos hoy, no es el que revisaremos a detalle hoy, pero sí consideraremos que dentro de este modelo él propone dos dimensiones importantes en las familias. Una de ellas es la cohesión y otra de ellas es la flexibilidad. Cuando él habla de cohesión, está hablando del grado de cercanía que tienen las familias o los miembros entre sí, es decir, el apego o desapego que tengan los miembros en la familia, la capacidad de acercarse, de conectar emocionalmente, expresar afecto, pero también de tomar distancia y respetar el espacio privado de cada miembro de la familia. Y cuando David Olson habla de flexibilidad o adaptabilidad, hace relación a la capacidad que tiene la familia de adaptarse a las exigencias que traen las crisis o los cambios internos o externos de la familia. Y entonces está hablando de cambios en aspectos como los roles, las funciones o la manera de liderar en la familia. Es decir, una familia que tiene la habilidad o este componente de adaptabilidad es una familia que es capaz de renegociar algunas normas, reglas o funciones o formas de funcionamiento en la familia, modificarlas, reajustarlas, todo con la finalidad de que la familia pueda preservarse en el tiempo. Y Olson también habla de una tercera dimensión que, por ser tercera, no es menos importante. Hace mención a la comunicación familiar como una dimensión facilitadora, es decir, es una función que permite que tanto la cohesión como la flexibilidad puedan estar presentes en la familia. Es decir, si hay una comunicación positiva en la familia, esta familia podrá comunicar sus afectos, sus emociones, sus necesidades y también sus propuestas de cambio. Si por el contrario es una familia en la que hay una comunicación negativa, no se podrá expresar afectos, ni desacuerdos, ni necesidades emocionales, y tampoco se podrá a la familia sentar a conversar qué modificamos, qué reajustamos para hacer frente a la crisis y preservarnos como familia. Entonces hace mención a estos tres elementos. Ahora, en el contexto en el que estamos, entonces, todo esto que nos plantea Olson, ¿qué es lo que nos estaría intentando decir? Pues que el grado de cohesión y de adaptabilidad de una familia es aquello que va a determinar cuán funcional puede ser una familia. Y al ser funcional, al tener vínculos saludables, pues nos permitirá disminuir lo más posible el daño emocional que pueda provocar en el ser humano una situación de estrés tan prolongada como la que vivimos actualmente. Se trata entonces en este tiempo de centrarnos en lo más importante, que es preservar lo humano, la familia, la persona, porque desde este recurso humano es el que podremos volver a empezar luego de la crisis y reconstruirnos en las áreas en las que hemos sido más afectados o vulnerados. Justamente sobre esto de centrarnos en lo positivo, en lo más relevante, es que Bertrand Russell, y termino con esta frase: las cosas más valiosas en la vida no se miden en términos monetarios. Las cosas realmente importantes no son casas y tierras, no son acciones y bonos, automóviles y bienes raíces, sino las cosas más relevantes e importantes tienen que ver con amistades, con confianza, con empatía, con misericordia, con amor, con fe. Bueno, yo agradezco que nos pudieran acompañar hasta el final de este encuentro de aprendizaje. Mi nombre es Mari Soto Bueno, soy psicóloga y terapeuta familiar sistémica. Ha sido un gusto estar con ustedes y espero se dé otra oportunidad.